Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Como bien dije ayer, eh, hoy el programa número 2 de este Cultura entre Guerras iba a tener como centro la obra de este gran escritor, poeta, filósofo e historiador, entre otras facetas más, Ernst Jünger, y su libro Tempestad de Acero. ¿Mm? Para quienes nos interesa específicamente el fenómeno de la Primera Guerra Mundial, yo en lo personal soy un muy interesado en ese tema. Tengo varios libros que he ido comprando respecto a este hito en la historia del siglo XX. Leer a Jünger es esencial. Hay muchos que han leído Adiós a las armas de Ernest Hemingway, también han leído a Erich María Remarque con Sin Novedad en el Frente, que también tengo ese libro, y otros autores también y poetas que han escrito que presenciaron como soldados la Primera Guerra Mundial, incluso historiadores como Mark Bloch, que peleó en la Primera Guerra Mundial, testimonian muchos aspectos ya consabidos de este conflicto. Pero, ¿por qué quise hablar de Jünger y no de otro? Por una razón esencial. Jünger es un hombre que perteneció al ejército alemán. Fue un soldado, ingresa como soldado raso a un regimiento del ejército imperial alemán, y producto de sus dotes de mando, de sus características como persona, de su nivel de preparación, se va a preparar como sargento aspirante a oficial. Y va a llegar al grado de teniente, y obviamente va a ser ampliamente condecorado. Va a recibir la máxima condecoración alemana hasta la época del Imperio Alemán, que es la Max Blau, o la Pour le Mérite, la medalla al mérito, instaurada por Federico de Prusia, la condecoración alemana más ambicionada por soldados, específicamente oficiales, y que raramente era otorgada a hombres jóvenes. De hecho, Jünger fue el primer hombre de 20, 23 años, a lo más, en recibirla. Por lo tanto, pasó a ser algo inusual. Pero centrémonos primero en describir o hablar un poco de quién era Jünger, antes de hablar del libro. Bueno, Ernst Jünger, nace el 29 de marzo de 1895 en la ciudad universitaria de Heidelberg, Alemania. Y fallece el 17 de febrero de 1998 a los 102 años de edad en Reutlingen, Alemania. O sea, testigo presencial de los grandes fenómenos políticos, bélicos, culturales y sociales del siglo XX. O sea, quien quiera entender desde el punto de vista de un alemán el siglo XX, y de un hombre que prácticamente vivió más de 100 años y que pudo presenciar el siglo XX en casi toda su amplitud, hay que leer a Jünger. Y partimos hablando de Jünger justamente con su ópera prima, que es Tempestad de Acero. De religión católica, educado en la Universidad de Leipzig. Entre sus tantas ocupaciones fue soldado en las dos guerras mundiales, entomólogo, filósofo, escritor, diarista. O sea, escribía diarios, no vendía diarios ni tampoco escribía en periódicos, sino que escribió diarios, y de uno de esos diarios, o de una gran cantidad de diarios de guerra, aparece esta obra, que es la que vamos a analizar más rato. También fungió como periodista y escritor de ciencia ficción y poeta. Pero su campo principal fue la filosofía.
estaba adscrito al movimiento, por lo menos durante la década del 20 y parte de la década del 30, o por así decirlo, toda la década del 30, al movimiento revolucionario conservador, que es un movimiento ultranacionalista alemán, pero de características conservadoras, con tintes monárquicos y centrado en un aspecto elitista, más cercano obviamente a la aristocracia terrateniente alemana, a los Junkers. Por lo tanto, es en muchos aspectos es completamente contrario al nacionalsocialismo alemán, porque el movimiento revolucionario conservador no es un movimiento de masas. No fue planteado como un movimiento de masas, sino que un movimiento que iba a generar una élite pensante que iba a dirigir a una masa. Es muy diferente el caso del movimiento nacional socialista, que es un movimiento político, un fenómeno, dentro de los fenómenos del fascismo, dentro del fenómeno de los fascismos, de masas, un movimiento absolutamente popular en el sentido de masividad. Entre los géneros que cultivó su trabajo fue la novela, el cuento, el ensayo, el periodismo y el diario personal. Entre sus obras más importantes está Tempestades de Acero, que es la primera, su ópera prima, de 1920, y el segundo, que es más importante obviamente, que es En los acantilados de mármol, aquí está en alemán, sobre los acantilados de mármol, de 1939, pero anteriormente, posterior a la publicación de Tempestad de Acero, publica El Trabajador, Die Arbeiter. En 1949 publica Heliópolis, entre otros, pasado los 70, Radiaciones. Es una increíble y larga lista de publicaciones que obviamente en determinado momento le confirieron el premio Goethe, que es el máximo premio de literatura de la lengua alemana. Se otorga a personas de lengua alemana, sean suizos, sean austríacos, alemanes o de Liechtenstein, pero de lengua alemana. Le fue otorgada la Orden por le Mérite o la Max Blau, la máxima condecoración del Imperio Alemán hasta 1918, y fue un hombre que para su juventud fue el único oficial de su generación y de la edad que él tenía en recibir esta condecoración, cosa que Hindenburg fue reticente a dársela, pero se la dieron obviamente porque tenía razones probadas en combate para recibir también 2 veces la Cruz de Hierro y recibir las medallas de herido en varias oportunidades. Por lo tanto, era un tipo de acción, pero de una pluma muy fina. Voy a leerle un poco de la biografía de él y después vamos a entrar en tierra derecha con algunos comentarios sobre la obra y leerle algún pasaje de esta obra. Ernst Jünger, como les decía yo, nació el 29 de marzo de 1895 y muere el 17 de febrero de 1998 a los 102 años de edad. Fue un escritor, filósofo, novelista e historiador alemán. Los nacionalsocialistas le tacharon de anarcomarxista y los comunistas de protonazi. O sea, porque hay que entender que, bueno, muchos lo han criticado. Yo creo que desde el mundo del nacionalsocialismo se ensañaron con Jünger por su negativa a ser miembro del partido nazi. Pero hay algo muy interesante y también que creo que la persona que más lo protegió dentro de el periodo en el que existió el Tercer Reich de Alemania fue el propio Hitler. Hitler era un fanático de este libro. Era un libro de cabecera de Hitler. Y Hitler se negó rotundamente a que Ernst Jünger se le tocara un solo pelo. Lo respetaba. Era un hombre que tenía una valía como soldado, como guerrero, y también tenía un talento, una genialidad en la pluma, y bien el libro retrata con toda crueldad y con todo detalle las vivencias de los soldados en el frente occidental
en la Primera Guerra Mundial, frente en el cual también combatió Adolf Hitler. Por lo tanto, él sabía lo que pesaba Junger y por lo tanto siempre dijo, a él no lo tocan. ¿Mm? Hubo ensañamiento, obviamente, por la negativa de Junger y las críticas de Junger hacia el sistema político o principalmente a las prácticas del nacionalsocialismo. No obstante, Hitler siempre se negó a que se le tocara un pelo. Nunca, a pesar de las críticas, dio una orden expresa para que se lo tomara detenido y se lo internara en alguna cárcel o en algún campo. Jamás. Por lo tanto, el peso de Junger obviamente lo hizo sobrevivir a 2 guerras mundiales. El peso literario, el peso de su intelecto como hombre de letras, como filósofo, como pensador, lo terminó coronando del éxito ya en muy entrada edad. O sea, hay que entender que Junger posteriormente al término de la Segunda Guerra Mundial, como participó ya como capitán, especialmente en la ocupación de Francia, no se salvó del escarnio de los tribunales que trataron de desnazificar Alemania y que trataban de buscar culpables donde no lo habían. Junger también cayó dentro de esa categoría y no se le permitió publicar, por lo menos durante gran parte de lo que quedaba de la década del 40 y gran parte de la década del 50. O sea, fue verdaderamente complicado para Junger volver a trabajar en su propio país. Posteriormente, obviamente, se dieron cuenta de que el hombre tenía razones fundadas para seguir publicando. Se le permitió publicar, obviamente con una constante supervisión de su obra, y posteriormente se le otorga ya con muy merecidas razones el premio Goethe, que es el máximo premio de literatura de lengua alemana. ¿Qué más? Bueno, estas tipificaciones o de anarcomarxista o de proto-nazi finalmente generaron un efecto de desconocimiento del trabajo de Junger, producto de los prejuicios que caían sobre él. No es menor que era una persona controvertida, lo era. Un tipo de análisis duros y directos. Junger jamás le besó las suelas a nadie, y eso le valió también estar vetado en el periodo del Tercer Reich y también estar vetado en el periodo de posguerra. Por lo tanto, el máximo periodo en el cual Junger tuvo muy buena recepción justamente fue el periodo de entreguerra, específicamente desde 1920 hasta 1933-34, porque su trabajo calaba muy hondo en los sentimientos de quienes habían estado en el frente de batalla. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Bueno, realmente la filosofía política y la obra de este gran pensador se encuadran en una corriente de pensamiento de características conservadoras, cuyo elemento principal es el nacionalismo radical, muy influido por Nietzsche, que rechazaba el liberalismo, el igualitarismo y la Revolución Francesa. Su pensamiento figura fue enormemente popular entre la juventud alemana, la clase media alta y la aristocracia durante la República de Weimar. Durante la Alemania nacionalsocialista, Junger se situó entre el grupo de intelectuales nacionalistas que no apoyaron a Adolf Hitler, pese a que el propio Joseph Goebbels pretendió convencerlo personalmente para ingresar al partido nazi después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y pese a reconocer su oposición al régimen nazi, los críticos le reprochaban haber conferido atractivo al nazismo de manera indirecta por su relato de la Primera Guerra Mundial y su exaltación de la nación. Obviamente que los intelectuales que se trataron de acomodar a la posguerra, que de forma vergonzosa se sacudieron el nacionalsocialismo, y que dentro de eso había muchos de los cuales por estos medios no voy a nombrar, es obvio que le tacharon de nazi, de filonazi, de protonazi, de protofascista. Bueno, el movimiento revolucionario conservador era un movimiento de características filo o protofascista.
pero tampoco se lo pueden causar estrictamente en el molde de los fascismos, porque tiene varios aspectos que difieren de la estructura tradicional del fascismo europeo, ¿ya? De todas maneras, a pesar de todos esos problemas, de toda esa diatriba que existió y de todos los ataques que recibió posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, siguió adelante su obra. Fue un hombre versado en la prosa, destacó por la profundidad filosófica y científica de sus conocimientos, cultivó la crónica, el diario, el ensayo y la novela, fue soldado de las dos grandes guerras mundiales, viajero, entomólogo, psiconauta y recibió numerosos honores académicos y científicos a lo largo de su vida, principalmente en Europa. Por lo menos fue un hombre reconocido en Europa. Muchos intelectuales no tuvieron la misma suerte, pero también debido a la persistencia de Jünger, coronó las más altas o los más altos honores en cuanto a su trabajo intelectual. Tiene varios trabajos. Yo les recomiendo acercarse a Jünger. Bueno, ahora vamos a ir directamente a lo que motiva este video, que motiva este programa de Cultura entre Guerras, que es Tempestades de Acero. Yo este libro todavía no lo termino de leer, porque creo que es un libro que hay que digerirlo, hay que, igual que el vino, paladearlo. Es un libro de una exquisitez narrativa y de una profundidad filosófica que creo que si ustedes lo leen a muchos les va a gustar, porque primero es un fiel relato de lo que Jünger como teniente, bueno, primero como soldado raso y después como sargento aspirante a oficial y después como alférez y teniente, retrata de la guerra de trinchera, de la guerra móvil y de la guerra de trinchera con una lucidez, con una vivacidad y con un realismo descarnado. Es muy común en este libro ver citas en las cuales Jünger habla del estado en el que se encontraban muchos heridos o muertos, de cómo cuál es la reacción que le generaba, por ejemplo, cuando se encontraba con cadáveres en los embudos, que eran los cráteres que le dejaban las bombas de artillería, cadáveres que llevaban meses o varios años ahí, ya reducidos algunos a huesos, o cadáveres que estaban en avanzado estado de descomposición. Ese era el ambiente de las trincheras relatados por Jünger en esta magistral ópera prima que es Tempestades de Acero. Retrata las mismas heridas que él recibió producto de granadas de artillería, o de los famosos y temidos shrapnel, que eran unas bombas que explotaban en el aire y que lanzaban una nube de perdigones de plomo que eran el terror de los soldados, porque arrancar a una lluvia de plomo no es lo mismo que tenderse en el suelo y evitar la metralla de una bomba que explosa a ras de piso. Esto explosaba en el aire y lanzaba una nube de bolas de plomo o de acero que mataban, o a los que quedaban sobrevivientes quedaban algunos deformados. Hay una gran cantidad de material audiovisual o fotográfico de la Primera Guerra Mundial con soldados que prácticamente han perdido gran parte de su cara, producto de las heridas de este tipo de ingenios de guerra, de los cuales Jünger en este libro vaya que hace gala de una capacidad de observación y de detalle que obviamente a uno le queda inmediatamente claro que fue un hombre que vivió la guerra de una forma, ¿cómo lo podría llamar? Asumió la guerra como una experiencia vital y se metió en ella, quedó absorto en la guerra, de tal forma que respiró la guerra, la vivió y la pensó de tal manera en sus diarios como soldado, que
que nos muestran un relato extremadamente potente. A diferencia de autores como Erich Maria Remarque o Ernest Hemingway, este no es un libro pacifista. ¿Mm? Este es un libro que exalta el ardor guerrero, la marcialidad militar y la camaradería de los hombres en el frente de batalla. ¿En qué podría tener algo en común con Sin novedad en el frente de Erich Maria Remarque, que también fue soldado en el frente alemán? Es que, a diferencia, bueno, una similitud es que ambos autores hablan de la camaradería, esa estrecha camaradería que se generaba en los soldados, que en el fondo los camaradas pasaban a ser tu familia. Pero se distancia en cuanto a la postura que Junger toma respecto a la guerra y la que Remarque toma de la guerra. Son completamente opuestos. ¿Por qué resalto este libro? Porque este es un libro que fue la inspiración de una gran generación de jóvenes que parieron en el siglo XX. El siglo XX no se para en 1900. El siglo XX fue parido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Porque desde allí vino el cambio mental y cultural que transformó obviamente este periodo de entreguerras y dio como resultado el nacimiento de diversos regímenes políticos que le cambiaron la faz política a Europa y al mundo, y que en su momento significaron obviamente una renovación en el espíritu de la política, una renovación en el espíritu europeo, que está plasmado justamente en este libro. Voy a buscar una cita para leerla. Recuerdo que había una que me gustaba mucho. Esperemos un momentito. Bueno, mientras busco la cita, que la tenía por acá, se me perdió. Gajes del oficio. Hay que pensar de que esta cita, este libro no es el diario. Esta es la transcripción y comentario de lo que él escribía en una gran cantidad de cuadernos que llenó durante la guerra. Del capítulo Duchy y Monchi, página 37, en esta pequeña marcha a pie iba a ofrecerme muy pronto la ocasión de hacer un uso práctico de los nuevos conocimientos que había adquirido. Es probable que nos hubiese visto desde alguno de los innumerables globos cautivos cuyas envolturas amarillas brillaban hacia el oeste. Lo cierto es que justo en el momento en que íbamos a girar para entrar a la aldea de Duchy, estalló delante de nosotros la bola negra de una granada. Cayó en la puerta de un pequeño cementerio aldeano situado al borde mismo de la carretera. Por vez primera conocí allí el segundo exacto en que es preciso dar respuesta, adoptando una decisión a un acontecimiento inesperado. Esta es una cita textual de cuando ante sí estalla la primera granada de artillería que vuela por los aires un pequeño cementerio. Por otra parte, la obra nos muestra en algunos momentos aspectos muy ágiles, muy dinámicos de lo que a él le aconteció en la guerra, especialmente en los asaltos a las trincheras enemigas, tanto inglesas como francesas, pero también nos muestra el tedio y el aburrimiento y la ansiedad que generaba la guerra de trincheras cuando no había movimiento alguno.
había que buscar algo que hacer. Y ahí es donde en muchas ocasiones, según lo relatado en el libro, Junger se metió en sendos problemas por alejarse, por ir a explorar, se fue a meter donde no debía y casi lo matan. Y cuando la muerte azota las trincheras con su látigo de acero y los derruidos taludes de barro brotaba una humareda lenta. Saltábamos por encima de los tablones y de las alambradas rotas. Varias veces quiso asignarnos nuestro coronel un tramo más tranquilo de la posición defendida por nuestro regimiento, y siempre la compañía entera había suplicado como un solo hombre que se le permitiera continuar en el sector C. Voy a ofrecer aquí un extracto de las observaciones que entonces puse por escrito en las noches de Monchi. Bueno, de aquí en adelante el detalle es mucho más largo, pero en definitiva el regimiento al cual pertenecía Junger era un regimiento bastante aguerrido. Por lo mismo, Junger terminó pasando a formar parte de las Stoßtruppe, es decir, de los cuerpos de élite del ejército imperial alemán, que eran las unidades de asalto. Eran aquellos hombres los más aguerridos, los más violentos, que se infiltraban en las trincheras enemigas con máscaras de gases, con garrotes con puntas, con cuchillos, con palas afiladas, con ametralladora, para hacer estragos en la posición enemiga como unidad de avanzada, para que después el resto de la infantería lograra terminar la faena. Es decir, fueron las primeras fuerzas especiales del ejército alemán, las Stoßtruppe o Stoßtruppen, que hay una película de 1934-35, una película alemana que retrata ese tipo de unidades militares bastante interesantes. Búsquenla en YouTube, ahí está. Finalmente, para ir terminando, quien quiera entender la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista de un soldado, un soldado prestigioso, pero que estuvo inmerso en el barro, con sus soldados, con sus soldados rasos, compartiendo entre la oficialidad y la tropa, deben leer a Junger. Más allá, si a ustedes les interesa o no la postura política de Junger, si estuvo a favor o en contra de Hitler, eso no es tema. Aquí lo que es importante es darse al entendimiento de uno de los más grandes escritores, me atrevería a decir, y según algunos críticos, uno de los más grandes escritores que Alemania ha dado después de Goethe. No es menor. El libro es un relato descarnado de la Primera Guerra Mundial, con gran cantidad de detalles que tal vez ni siquiera un historiador podría mencionar porque no estuvo allí. Y Junger sí estuvo allí. Por lo tanto, les recomiendo leer a Junger. Para el próximo programa que tengo pensado hacer, voy a analizar un artículo escrito por Ernst Junger para la revista Die Standarte, la revista de difusión de la Liga de Excombatientes del Frente, los Cascos de Acero, Der Stahlhelm, en la cual, si bien Junger no era miembro de Stahlhelm, tenía ciertas simpatías porque muchos de ellos también adscribían a la ideología revolucionaria conservadora de la cual era parte Junger. El Stahlhelm, según mi punto de vista, es lejos la más importante organización de veteranos excombatientes alemanes de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, espero le haya gustado un poco saber más que todo de quién es Junger, acercarnos un poco a la lectura, entender que este libro fue escrito en circunstancias bastante complejas, en medio de la guerra. Como dato importante también les dejo, este libro, si ustedes lo quieren conseguir, es un libro que no es muy difundido y es relativamente escaso en Chile. Pero pueden visitar la página web de la librería Punto y Coma Libros, y pueden encargarlo. Este libro yo lo tuve que encargar a España. Y en realidad el precio que pagué es barato en comparación si lo hubiese comprado directamente en Chile. Por este libro no pagué más allá de 15.000 pesos, casi 16.000 pesos, con costo de envío incluido desde España. Por lo tanto, los invito a acercarse a la obra de Junger
Si no está en librería, háganlo, cómprenlo, busquen la librería Punto y Coma. Hay otro libro importante que es la publicación que se hizo a posteriori de los diarios de guerra de Junger, pero es un libro mucho más caro, pero que vale la pena leer porque son las notas de guerra tal cual. Esta es el análisis o el comentario de las notas de guerra. Pero yo creo que para quienes gustan de leer sobre fenómenos como la guerra, es importante que lean este y los diarios de guerra de Junger. Desde ya agradecido y estoy atento a todos sus comentarios, a sus sugerencias. Sugieran temas, por favor. Así yo también me pongo a estudiar. Hay constantemente, jamás perder el hilo del estudio, del análisis, del nutrirse culturalmente. Así que estoy atento, como les decía, a todas sus sugerencias o peticiones respecto a temas, respecto a música. De pronto estaré también haciendo algunos reviews de bandas, de black metal específicamente, y de otros temas más que también podrán ir saliendo con el tiempo. Desde ya, muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en otro programa.